Estamos, Señor, recordando que nuestro socorro, nuestra ayuda, viene de Jehová. De ti viene nuestra ayuda, Señor. Y queremos poner nuestra mirada en los montes, ahí donde está nuestra ayuda. Queremos quitar la mirada de todas las cosas negativas que están pasando alrededor de este mundo, Señor. Porque sabemos que tu palabra nos enseña eso, que debemos de tener nuestra confianza puesta en ti. Bienaventurado el hombre que pone en ti su confianza. No serán avergonzados, dice tu palabra. Esperamos en ti, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entre las cosas más importantes que tenemos es la reunión del sábado, hermano, de servidores. A partir de las 3 de la tarde, el día sábado, nos estaremos reuniendo todos los equipos de servicio y todas las áreas de servicio de la iglesia para que podamos tocar algunos asuntos relacionados con el servicio. De ahí preparándonos ya para la coinonía también, ya un par de semanas, y nos toca reunirnos el 24 sería coinonía congregacional, hermano. Estaremos saliendo a las 8 de la mañana de aquí. Los que no se han anotado todavía, por ahí anda la hermana Ana, que pueden anotarse aún y poder ir ya aterrizando ya con esto, hermano. Las camisas ya están confeccionadas, solo falta lo de la serigrafía. Ahí les voy a mandar las fotos, ahí me las mandaron, gracias. Y los que no han cancelado todavía, traten de hacerlo, porque tenemos que ya ir también completando ese dinero para las camisas. Mientras tanto, hermano, el viernes nuestra reunión familiar, sábado intercesión a las 6 de la mañana, y el domingo tenemos ayuno congregacional. A partir de las 9 de la mañana, nuestro ayuno congregacional. Oremos al Señor, hermano, porque hay varias familias que me escribieron hoy que estaban un poquito afectaditas de su salud. Yo no ando al 100 hoy, hermano. Vamos a ver si me da la voz para predicar, pero en el nombre del Señor que sí, vamos a salir. Oremos para que el Señor extermine toda peste, toda enfermedad, hermano, y que podamos salir bien librados. Amén. Amén. Hermana Magda, Dios le bendiga. Bienvenida, hermana Magda. ¿Cuántos se alegran porque está la hermana Magda aquí? Gloria a Dios. Sí, hombre. Le damos la bienvenida ahí a la hermana Magda, que ya días no la mirábamos, pero ahí. Mire, las del equipo D también la extrañaba. Y de Amarillo andaba ahí, mire. Sí. Y ella anda con ustedes también. Bienvenida, hermana. Hermana. Sí, bienvenidos todos. Yo sé que a veces se me escapan algunos, pero bienvenidos todos, hermano. Qué bueno que estemos en la casa del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos hable esta noche. Yo quiero impartirles algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón acerca de lo mismo que hemos estado hablando del Espíritu Santo. Vamos a dejar un poquito el tema que veníamos viendo, aquellos 7 puntitos. Nos faltaron algunos ahí, pero más allácito los vamos a retomar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tu palabra esta noche. Te ruego que, Señor, siempre esa operación del Espíritu Santo aquí entre nosotros, Señor, se manifieste cada día más, Señor, entre nosotros. Creo que hemos sido convencidos por el mismo Espíritu Santo, porque dice tu palabra que el Espíritu Santo convence. Yo creo que hemos sido convencidos por el mismo Espíritu Santo, que sin Él no llevamos ninguna dirección, Señor. Que sin el Espíritu Santo es como un barco a la deriva que no sabe para dónde va. Pero que con la ayuda del Espíritu Santo, que bajo la guía del Espíritu Santo, Señor, vamos a llegar a puerto seguro. En el nombre de Jesús te ruego para que la iglesia total, Señor, que no haya ni siquiera uno, Señor, que se quede sin recibir la habilitación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional. Lo necesitamos
como iglesia global, universal, lo necesitamos, la llenura del Espíritu Santo. Ministranos con tu palabra, que este tiempo sea, Señor, un tiempo especial, como el de la alabanza, como el de la adoración. Señor, que este tiempo de tu palabra sea un tiempo especial, que nos ministre, Señor, y que nos haga entender la necesidad que hay en nosotros de que el Espíritu Santo nos llene constantemente. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 4, hermano amado, fíjese que ahí está hablando el Señor Jesucristo unos minutitos antes de ascender al cielo. Hermano, el último discipulado que dio nuestro Señor Jesucristo es este. De ahí, estas cosas tenemos que verlas más detenidos, hermano, más detenidamente. Mire, yo veo eso como que el Señor dijo, bueno, les voy a dar la última instrucción. Usted sabe que el Señor Jesucristo fue a la cruz, luego lo pusieron en la tumba, ahí estuvo 3 días, pero después se levantó. Después de que Jesús resucitó, dice en este mismo capítulo, en los primeros versículos, usted lo puede leer, dice que él anduvo 40 días apareciéndose a la iglesia, 40 días, hermano, predicando. El Señor Jesucristo ya no hizo milagros. Es lindo entender esto, que después de que el Señor resucitó, no va a ver usted que sanó a algún enfermo, que levantó a algún muerto. No, hermano, anduvo discipulando y siempre anduvo hablando del reino. 40 días, hermano. A los 40 días, él hace este último discipulado. Ahí está con sus discípulos, se los lleva aparte a un monte. Está mejor descrito en Lucas 24, pero aquí en Hechos está descrito de otra manera. Pero se van a un monte aparte, hermano, y entre las cosas que le dice, ahí está, mire, dice, cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Es una advertencia esa, hermano. Mire, es una advertencia que no deberían irse de Jerusalén. Les dijo, esperad a que se cumpla la promesa que mi Padre os hizo. El Señor les está explicando, le dice, miren, esperen la promesa, que se cumpla la promesa que mi Padre os hizo y de la cual yo os hablé. Verso 5 dice, es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, qué lindo que eso sea así para toda la iglesia, pero dentro de pocos días, vosotros, iglesia de Cristo, nuestro refugio, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Mire qué lindo eso, hermano. Mire qué lindo eso. Pero dentro de pocos días, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, hermano. Oh, entonces, pero el Señor les da una advertencia: no vayan a salir de Jerusalén, no se vayan a ir de Jerusalén, esperen, hermano. Esa espera, hace poco estuve hablando de un tema de esperar, y esa espera, hermano, duró 10 días, 40 días estuvo el Señor con ellos, pero Él se fue. A los 50 días fue lo de Pentecostés, a los 50 días. Quiere decir que ellos se quedaron ahí esperando, hermano, 10 días. Y fíjese que estaban en un mismo lugar. Hermano, no lo dice la Biblia, esto anótenmelo a mí, pero me parece que hay unos que no terminaron de esperar y se fueron, hermano. Me parece que hay unos que se cansaron de esperar esos 10 días. Y es que yo creo que 10 días, hermano, no crea que es así como esperar 10 días. Si aquellos de Emaús no pudieron esperar 3 días, ya se iban, hermano, para Emaús. Pero esos esperaron 10 días y ahí estuvieron el día número 1, el día número 2, ¿será que va a venir hoy la promesa? El día número 3, ¿será que va a venir hoy la promesa? El 4 igual, hermano, esperando aquella promesa, esperándola. Y sabe que ellos estaban reunidos en el mismo lugar, porque eso fue la instrucción: no se muevan de Jerusalén. Entonces, mire, hermano, pasó el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, hasta ya el día 10 estaban ahí expectantes, esperando la promesa. Aquí hay una enseñanza, hermano. Hay iglesia que puede estar en el día 5, en el día 6,
en el día 7. ¿Sabe, hermano, lo importante? No dejemos de esperar. Lo que el Señor prometió lo va a cumplir. Solo estemos expectantes, hermano, que el Espíritu Santo de un momento a otro nos puede bautizar. Mire, no tiene que haber ni un cristiano, hermano, que pierda las esperanzas de que el Espíritu Santo lo bautice. No tiene que haber ni un cristiano. Ya vamos a leer algunos versículos. No puede haber ni un cristiano que diga, ya el Espíritu Santo no me bautizó a mí ya. No, porque es una promesa del Padre. Solo vivamos esperándola. Esperémosla, hermano, así. Ese número 10 puede ser algo simbólico, hermano. Puede ser algo simbólico. Ese número 10 puede ser algo simbólico. Pero el asunto es que, ¿cuál es el mensaje aquí? Ellos no dejaron de esperar, hermano. No dejaron de esperar. Ellos, mire, ahí estuvieron esperando. Nadie se fue, hermano, de no, ya no vino el Espíritu Santo, me voy. No, mire, se quedaron ahí esperando. Ahí está el tecito, gracias. Vamos a tomar tecito hoy. Entonces, hermano, solo me dicen cómo se destapa este. Aquí creo que va. Mire, es anti-indio este, hermano. Está bonito, pero no sé cómo se destapa, fíjese. Perdónenme. Está caliente. Ok, bueno, yo quiero hablarle de esto, amados. Ahí está. Gracias. Gracias. Mire, yo quiero hablarle de esto porque son varios puntitos, vamos a avanzar. Mire, yo quiero llevarlo, hermano. Quiero darle el sentido de la enseñanza de hoy. Mire, el sentido de la enseñanza de hoy, esto lo platicaba con los hermanos del liderazgo. Yo les decía, hermano, esto lo vamos a compartir en la iglesia porque me pareció muy interesante, hermano, que lo veamos desde esta óptica. ¿Qué óptica vamos a ver esto hoy? Que donde surgía una iglesia, hermano, donde surgía una iglesia, llegaba el bautismo del Espíritu Santo. Donde se levantaba una iglesia, llegaba el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces yo puedo analizar esto según la palabra como una necesidad de que la iglesia sea bautizada, hermano. Como una necesidad. Mire, hoy lo vamos a ver. Mire, yo lo veo así, como no puede funcionar la iglesia sin el bautismo del Espíritu Santo. No puede, hermano. Es que eso es lo que yo veo en la Escritura. Donde había una iglesia, ahí tenía que haber la llanura del Espíritu Santo, ahí tenía que derramarse. Entonces, nosotros tenemos que ver el libro de los Hechos como un ejemplo, hermano, como un modelo, como un prototipo de lo que la iglesia debe estar haciendo hoy. Debemos de verlo como un prototipo, hermano. Mire, yo no estoy en contra, hermano, de algunas cosas que realiza la iglesia. O no sé si estoy en contra, pero no estoy muy de acuerdo en tantos conciertos, en tanto esto, en tanto lo otro, hermano. Cuando la verdad, vayamos a la Biblia, vayamos a los hechos. ¿Qué hacía la iglesia al inicio? ¿Qué hacía la iglesia al inicio? Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo hoy, hermano. Este fin de semana tuve la oportunidad de platicar con un pastor allá en mi pueblo, hermano, y yo le decía esto: mire, pastor, si es que ¿sabe por qué la iglesia está como muy quedada hoy? Pero hablando de la iglesia global, hermano, ¿sabe qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros de lo que hacía la iglesia en el libro de los Hechos? Hermano, y a veces tenemos un evangelio muy diferente, hermano, muy distante. Entonces hay que ver qué hacía la iglesia en los Hechos. Mire, Hechos 2.1 dice, comencemos con Hechos 2.1, yo quiero hablarle de los derramamientos, con derramamientos. Voy a ponerle el tema aquí. Y ahí vamos a ir poniendo los versículos, los hermanos que me ayudan. Tal vez estamos ahí bien despiertitos. Derramamientos. Pero yo lo quiero poner, hermano, con mire, porque son varios los que vamos a ver. Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Los derramamientos del Espíritu Santo. Entonces, en esto vamos a ver hoy. Y el primero, hermano, está en Hechos capítulo 2, que ese es el que más conocemos, ¿verdad? Este es el que, mire, este es el que del que más predicamos, pero ya va a ver usted que hay otros. Dice, déjamelo ahí, vamos a leerlo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Miren, el día número 10 de espera, hermano, estaban todos juntos y todavía estaban todos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esa palabrita sentados, hermano, es como ahí estaban esperando. No se movieron de allí.
Hermano, voy a insistir en esto, no te muevas de esperar. Si entre nosotros hay hermanos que no han recibido la llenura del Espíritu Santo, no te muevas de esperar. Espera, hermano, con todo tu corazón. Dile: Señor, yo aquí, así como hizo Jacob, no me voy a mover de aquí si no me bendices, Señor. Esperemos, hermano. Lo que pasa que a veces, mire, no hemos recibido, pero ya perdimos la esperanza. No hemos recibido y ya creemos que es normal vivir una vida en Cristo sin el Espíritu Santo. Entonces estos no dejaron de esperar, se sentaron ahí en esa promesa, hermano, y dijeron: no, hasta que venga el Espíritu Santo nos vamos a mover. Lo mismo que Jacob: no me voy de aquí si no me bendices, Señor. No me muevo si no me bendices. Y esperaron, hermano, y les llegó la promesa. ¿Qué dice el verso 3? Parece que lo tenía ahí. Dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Pero mire qué lindo, todos. Mire, hermano, de los que estaban ahí esperando, ninguno dejó de recibir la promesa. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad. Entonces, mire, aquí yo quiero ponerle que esta fue la llenura, o este fue el bautismo del Espíritu Santo que abrió la iglesia. De aquí en adelante es que conocemos la iglesia de Cristo. De este punto de Hechos 2 hacia atrás no había iglesia. Por eso el Señor Jesucristo habló en tiempo futuro cuando Él dijo: y sobre esta roca edificaré, en tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Es aquí donde nace la iglesia de Cristo. Antes de aquí no hay iglesia, hermano. Donde nace la iglesia de Cristo es en este punto, cuando ellos fueron, hermanos, cuando llenos del Espíritu Santo. Entonces fíjese, yo aquí le puse a este punto, me va a quedar un poco pegadito ahí, pero vamos a ver. Dice: aquí fue en el aposento alto. Y aquí, hermano, este derramamiento fue en el aposento alto. Aquí fue el primer punto. Y esto solo fueron llenos 120 personas. 120, aquí lo vamos a ver, 120 personas. Mire, la iglesia comenzó con 120 personas. Ese fue el número de la iglesia primitiva, 120 personas. Si algún día le preguntan a usted cuántos cristianos tenía la iglesia primitiva, la iglesia, la primera, 120 hermanos. Ese es el número de la iglesia, hermano. Y usted va a buscar ese número en la Biblia. 120 años tenía Moisés cuando murió, y dice que no perdieron su visión. Y así usted va a buscar 120, va a encontrar muchas figuras. Algún día las vamos a estudiar en este año. Tenemos todavía algunos meses por delante. Entonces, hermano, yo le puse entre paréntesis a esto. Ahí está, mire, la primera iglesia. Aquí nació la iglesia, hermano, con 120 personas. Ahora, cuando usted sigue avanzando en el libro de los Hechos, déjeme decirle esto. Si usted no sabía, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Era un doctor de profesión, era un doctor. Él mismo escribió Lucas, el Evangelio de San Lucas, y también escribe el libro de los Hechos. Por eso hay algunos pastores que tiran ahí: dígame cuál es el segundo libro de Lucas. Y entonces es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Él lo escribió. Y Lucas tenía una habilidad para escribir. Mire, si usted quiere conocer el Evangelio de Jesús o la vida de Jesús de manera cronológica, lea el libro de Lucas. Los otros evangelios, hay eventos que lo ponen antes y eventos que pasaron primero que lo ponen después. Y de alguna manera, hermano, tiende a confundirlo a uno. Pero si usted en algún momento dice: yo quiero revisar la vida de Jesús de una manera ordenada, cómo se dieron los eventos, léase el libro de Lucas. Lucas escribe ordenado, hermano, de manera cronológica. El libro de los Hechos está escrito de manera cronológica. Por eso el primer derramamiento del Espíritu Santo fue en Hechos 2. Pero fíjese que la iglesia empieza a crecer. Ahí en el mismo libro de Hechos, vámonos al verso 38. Vámonos al verso 38. Este té está para chismosos, hermano, pero está bueno. Me va a hacer bien porque así me ayuda la garganta. Mire, en el verso 38 ya vimos que en el 2:1 en adelante está el derramamiento. Pero la iglesia empieza con 120 personas, pero no se queda con 120 personas.
La iglesia no se queda con 120 personas. Mire lo que pasa más adelantito en el 38. Verso 38 dice: y Pedro les dijo: arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis. Mire qué importante este versículo, yo lo anotaba aquí, hermano. Lo voy a leer despacito. Dice: una vez que reciban el perdón, una vez que reciban y sean bautizados en agua, dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero mire el verso 39, hermano. Porque la promesa es para vosotros. Oiga esto, oiga para quién es la promesa. La promesa del Espíritu Santo, les dijo Pedro, es para nosotros los judíos. Es para vuestros hijos, para vuestros descendientes, y para todos los que estén lejos. Pero mire lo que dice después: para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Se identifica en alguno de esos grupos usted? ¿Se identifica en alguno? Vaya, si yo le diría, ¿será que estamos en? No, la promesa es para vosotros. ¿A quién estaba hablando ahí? A los judíos, a los que estaban ahí en ese momento. Y él les dice todavía: es también para nuestros hijos. Pero nosotros no somos judíos, hermano. No tenemos sangre judía. Pero después dice el Señor, dice ahí la palabra, miren, pero también es para los que están lejos. Ahí sí entramos nosotros. Para los que estamos lejos, hermano, mire cuántos kilómetros comenzó este evangelio. No sé cuántos kilómetros hay de aquí de Centroamérica a Jerusalén, hermano, no sé. Pero mire, para los que estamos lejos, ya el Señor lo dejó previsto. Para los que estábamos lejos, también es la promesa del Espíritu Santo. No solo es para los judíos, no solo es para algunos, no, para todos los que estamos lejos, dice. Y si por si nos queda duda, dice: para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿A cuánto nos ha llamado el Señor, hermano? Mire, a todos nos ha llamado el Señor. Venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y todos aquellos que hemos aceptado ese llamado, Señor, aquí está. Para nosotros es la promesa del Espíritu Santo. Para nosotros es la promesa del Espíritu Santo. Así es que no dejemos de esperarle, hermano. Y ahí sigue diciendo, y dice y con muchas otras palabras testificaban solemnemente y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido, ojo con esto, mire, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, eso es en agua, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ahí hay una suma. A los 120, ahora hay que sumarle 3,000 que se convirtieron ahí. Ahora la iglesia ya no era de 120 personas. Ahora la iglesia era ¿de cuánto? De 3,120. Mire cómo se aumentó la iglesia, hermano. Pero cuando seguimos leyendo, dice ahí, hermano, dice ahí, mire qué lindo. En el verso, vamos a ver. Yo creo que no anoté ese versículo. Verso 31, aquí lo tengo. Verso 31. Después que oraron, leímos hasta cuándo, hasta el 30 y... Vamos a ver, el 41 dice que se añadieron 3,000 almas. No, pero aquí creo que me salté unos versículos. Déjeme ir a Hechos 2. Es que dice, hermano, que se añadieron. Déjeme ver si estoy bien acá. Déjeme ver si estoy bien. Lo que quiero mostrarle es que la iglesia se aumentó en número. No sé si hay algún otro dato que se me escapó por ahí. Aquí lo chequeo ahorita. Vamos a ver. No, está, mire, lo que quise mostrarle aquí, si ya me ubiqué, me había desubicado acá. Lo que quise mostrarle aquí es que a las 120 le suman 3,000 personas, serían 3,120, pero en el 4, si lo vamos ahora a Hechos 4, verso 2, hay otra suma. Eso es lo que quise mostrarle, de cuánto sería el número de la iglesia antes de que viniera el otro derramamiento. Hechos 4:2 o Hechos 4:4, mire lo que dice. Este ya es en otro evento. Allá habían 3,000 que se habían convertido, pero en el 4:4 lo vamos a llevar de manera cronológica, hermano. Dice: pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como 5,000. Aquí hay otros 5,000 que se convierten. Entonces, si le sumamos a los 3,120, ya la iglesia en ese entonces sería de 8,120 personas. Mire cómo creció la iglesia en cuestión de
de días, hermano. En cuestión de días, 8,120. Pero ¿cuántos habían recibido el Espíritu Santo? Solo 120. Y esto es lo que yo quiero mostrarle, que donde emerge la iglesia, viene la llenura. Si la iglesia crece, tiene que haber llenura. Si vienen nuevos cristianos, tienen que recibir la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero mostrarle es que ya la iglesia, en este punto, en Hechos 4, ya no era de 120 personas, hermanos. Solo ellos habían recibido el Espíritu Santo. Pero eso ahora se había multiplicado. Ya era una iglesia de más de 8,000 personas. Entonces, vemos la necesidad que venga el Espíritu Santo también sobre esos nuevos cristianos que se han convertido. Y en el 4:31, ahí leímos el 4:4, pero en el 4:31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y aquí hay otro derramamiento. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces aquí está una llenura. Pero hermano, mire cómo es en el mismo libro de los Hechos, solo que ahora en Hechos 4:31 hay otra llenura. Hechos 4:31. Y hermano, esta llenura no es en el aposento alto. Fíjese que este era ya en un punto, no dice exactamente, yo solo le puse en un punto de Jerusalén. Pero este es otro lugar. En un punto de Jerusalén hubo otra llenura. Y aquí, hermano, en este punto de Jerusalén, yo le puse a esto la iglesia judía. Usted me diría, pero hermano, ¿y los de arriba no eran judíos también? Sí, pero es que estos solo eran discípulos, hermano, que habían, mire, estos son bien especiales. ¿Sabe por qué? Porque estos tenían mucho tiempo de ser cristianos y habían seguido a Jesús todo el tiempo. Estos 120 habían seguido a Jesús. Esos habían andado con Jesús, habían visto sus milagros, habían visto toda la vida de Jesús, la habían visto, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y estos hermanos, estos creyeron después de la primera llenura. Ellos creyeron en Jesús, se bautizaron en agua y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces a esto le llamo yo la iglesia judía. Ok, pero sigamos viendo el libro de los Hechos. Ahora nos vamos a ir a Hechos 8, porque hermano, la iglesia seguía creciendo. Déjeme hacer un apunte aquí que es bien importante. Mire, en Hechos 6 habla de unos llenos del Espíritu Santo. Entre ellos está Esteban. Ahí lo puede chequear en Hechos 6. Dice, ya no nosotros, dicen los apóstoles, ya no nos vamos a descuidar de la oración y de la palabra. Vamos a poner hombres llenos del Espíritu Santo que hagan esta labor de servir las mesas. Y entre esos escogieron 7 hombres, y entre esos iba Esteban. Esteban era un hombre excepcional en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y a ese fue el que apedrearon en el capítulo 7. Es bien importante que le haga esta aclaración o este apunte. Es un común comentario, porque en el libro de Hechos capítulo 7 vienen y apedrean a Esteban. Entonces, hermano, mire qué cosas, son puras, hermano, yo digo, todo lo que sucede en la iglesia es porque Dios tiene un propósito. Entonces, mire, todos estaban como muy cómodos en Jerusalén. No, si el evangelio solo es para aquí, para Jerusalén, no vamos a salir. Entonces el Señor permitió que apedrearan a Esteban. Cuando varios discípulos, hermano, vieron que habían apedreado a Esteban, dicen que se fueron huyendo de Jerusalén. Por aquí dice en Hechos 1, déjeme ver si lo anoté por acá. Hechos 1, no lo anoté, Dios santo. Hechos 8:1, tal vez lo pueden poner ahí los hermanos. O Hechos 8:4 es, y aquí lo tengo, dice, los que habían sido esparcidos. O sea, después de la muerte de Jerusalén, de Esteban, perdón, eso fue en Jerusalén, después de que apedrearon a Esteban, dice que todos, hermanos, varios de los cristianos se fueron a otros lugares. Y mire lo que sucede, dice, así los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra, pero ya no en Jerusalén. Estos ya estaban fuera de Jerusalén, predicando la palabra. Dice, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ya no en Jerusalén, hermano, en Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía.
Pero esto ya no es, hermano, yo espero darme a entender. Mire, con esto comenzó la iglesia, con 120. Pero allí mismo en Jerusalén se empezaron a agregar personas. Llegó la iglesia a ser 8,000. Entonces vino otro derramamiento aquí en Hechos 4:31. Pero después de la muerte de Esteban, después de que apedrean a Esteban, muchos de estos que fueron llenos aquí se empezaron a ir a otros lugares. Y la Biblia narra allí en Hechos 8 que un evangelista llamado Felipe, hermano, ese se fue a predicar a Samaria. Samaria, hermano amado, es parte de Jerusalén, pero Samaria con Judea no se llevaban. Por eso es que cuando el Señor llega de la samaritana y le pide agua, ¿qué le dice la samaritana? ¿Cómo tú siendo judío me pides agua a mí, que soy samaritana? Si entre judíos y samaritanos no se llevan. Desde los días hermano, desde los días de Salomón, cuando Salomón le entregó su reino a Roboán, su hijo, y el reino se dividió. Entonces las 10 tribus que fueron para el norte y lo que es Judá se quedaron ahí, pero se quedaron enemistados, hermano. Siempre ha habido lío entre esas tribus. Desde ahí se quedó, hermano, pero todavía es parte de Israel. Lo que quiero mostrarle es que a ellos no les pareció, mire, a ellos no les pareció raro que el evangelio estaba siendo predicado en Samaria. A los demás judíos no les pareció raro, porque era el mismo pueblo de Israel. Ahora, en el 8:14, vamos chequeando esto, hermano. Ya va a ver usted que al final vamos a tener una mejor comprensión de estas cosas que le estoy hablando. Mire, en Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, aquí están en Samaria, pero mire, de repente llegó la noticia a Jerusalén, dice, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro. Mira qué calibre le enviaron, hermano. Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía, mire qué dato más interesante, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Mire, hermano, ¿cuántos cristianos habrán así? Que todavía, yo quiero ponerlo así, que todavía no han recibido el Espíritu Santo. Pero viene el tiempo en que lo van a recibir, hermano, porque hoy lo estamos conociendo. Es que no podemos recibir lo que no conocemos, hermano. Ya vamos a ver otros versículos más adelante. Entonces dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero note, hermano, que esta no es la iglesia, ni la que comenzó, ni la que estaba en Jerusalén, sino que esta iglesia, aquí vamos a poner Hechos 8:14 al 17. Aquí vamos a poner que esta es una iglesia que había surgido en Samaria, hermano. Qué interesante esto, hermano. En Samaria. ¿Y qué decía Hechos 1:8? Yo creo que ahí está ese versículo donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? Y me seréis testigo en Judea, eso es en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esa parte que dice hasta lo último de la tierra, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. O sea que la promesa es para toda la iglesia de Cristo donde esté, hermano. Eso tenemos que saberlo, iglesia, eso tenemos que manejarlo. Entonces, donde esté la iglesia tiene una promesa que tiene que ser llena del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos en la iglesia en Samaria. Y aquí, hermano, aquí quienes lo recibieron, pues obviamente los samaritanos. Fíjese, hermano, que se me venía a la memoria. Se me venía a la memoria que aquí podían haber gente como la samaritana, que ya en el libro de Juan capítulo 4 había recibido a Jesús. Y dice, hermano, dice que esa mujer fue a predicarle a su gente cuando dejó el cántaro ahí en el pozo y se fue y corrió y fue a predicarle a los otros de allá de su pueblo de que había encontrado al Mesías. Pero me parece que ahí estaba esta iglesia también, hermano, y que no había sido llena del Espíritu Santo. Entonces aquí está la iglesia, pero no la iglesia de Jerusalén ni la iglesia que comenzó, sino la iglesia de Samaria. Había una iglesia en Samaria que ya era parte del cuerpo de Cristo, pero no había sido bautizada en el Espíritu Santo. Pero cuando avanzamos en ese orden cronológico, hermano, llegamos a Hechos 9.
Y en Hechos 9 está aquel hombre que perseguía la iglesia. Está Saulo. En Hechos 9 está Saulo, hermano. Y usted sabe que Saulo ese era un hermano, alguien que perseguía a los cristianos. Si dice la Biblia que cuando apedrearon a Esteban, dice que los mantos de los que apedrearon a Esteban, él los cuidó. Como que yo los voy a cuidar mientras matan a Esteban. Él los cuidó, hermano. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Pero de repente, hermano, yendo en un camino de Damasco, dice la Biblia, que el Señor ahí lo iluminó con una luz más fuerte que el sol. Y entonces cayó al suelo, hermano, y ahí quedó ciego. Y al quedar ciego lo llevaron a una casa de un hombre llamado Ananías. No, Judas se llamaba ese hombre. Creo que por aquí está el versículo, vamos a leer. Y estando en esa casa, otro de los que había sido lleno seguramente en esta llanura, porque estaban en Jerusalén, en esta llanura había sido lleno un hombre que se llamaba Ananías. O hermano, un hombre de altura, hermano, espiritual. Entonces dice el verso 9, el capítulo 9, verso 17. Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. Y mire, y seas lleno del Espíritu Santo. Esta es otra llenura aparte, hermano. Aunque solo es a una persona, pero es que Pablo no podía iniciar su ministerio si no era lleno del Espíritu Santo. Entonces por eso le enviaron, hermano, para que fuera lleno del Espíritu Santo. Dice que al instante le cayeron de sus ojos como unas escamas, recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Mire, fue bautizado en el Espíritu Santo y en agua en ese mismo lugar. Entonces aquí rapidito quiero mostrarle que según el relato de los hechos hay otro derramamiento que es diferente a estos que hemos visto. Aquí lo que estamos viendo, por eso el tema, hermano, es qué derramamientos se dieron en el libro de los hechos. Entonces aquí en el 9, 17 y 18 vemos que hubo un derramamiento en la casa de un hombre llamado Judas. Pero no es Judas el que traicionó a Jesús, ya se había muerto, hermano. Aquí le puse yo en la casa de Judas. ¿Y quién fue bautizado ahí? Ahí fue bautizado un ministro que tiene la historia, hermano, poderosa en el Señor, que llamado Saulo, así se llamaba él originalmente, pero que después iba a ser Pablo, el apóstol. Entonces mire, lo que le estoy mostrando es que en Hechos 2 fue el primero, pero no fue el único. Hermano, aquí se desvirtúa, déjeme decir esto, aquí se desvirtúa una corriente doctrinal que dice que el Espíritu Santo solo fue en el aposento alto y que ahí aplicó para toda la iglesia. Ahí se desvirtúa esto. Si no, no hubiese pasado en Samaria, si no, no hubiese pasado en el otro punto de Jerusalén, si no, hermano, no fuera necesario que Pablo hubiera sido bautizado con el Espíritu Santo. Hermano, se desvirtúa esa doctrina que dice que el Espíritu Santo ahora en nuestros días ya no, porque eso solo fue en el aposento alto y que eso nos abarcó a toda la iglesia de una vez para siempre. No, hermano, cada uno de nosotros debe de ser habilitado por el Espíritu Santo, hermano. Cada uno de nosotros necesitamos ser, hermano, bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, cuando avanzamos, hermano, mire, seguimos avanzando en el libro de los Hechos. Viene un evento, hermano, aquí me gustaría detenerme un poquito más. Porque todos estos, hermano, a ellos les parecía normal. Mire, estos eran judíos, estos también eran judíos. La iglesia de Samaria no era judía, pero era del mismo pueblo de Israel. Eran del mismo padre de Jacob. Así lo vamos a poner. Este Saulo era un judío, hermano. Él dice, hermano, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, celoso de la ley. Entonces no hay problema. Pero de repente en el capítulo 10 de los Hechos, hermano, se da un evento que a ellos les parecía que no iba a poder ser. Hermano, mire, fue tan, ¿cómo le digo? Tan impactante ese evento que fue necesario un movimiento angelical. Porque está un hombre llamado Cornelio, eso lo puede ver ahí en Hechos 10. Está un hombre llamado Cornelio, dice la Biblia que era un hombre piadoso, justo, hermano. Dice que oraba, dice que oraba y dice que él ayudaba a los pobres, daba limosna a los pobres. Era un hombre, hermano, y no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús.
Entonces viene un ángel y lo visita a él, a Cornelio, y le dice: mira, Cornelio, hay un hombre hospedado en una casa de otro hombre llamado Simeón, o Simeón, algo así se llamaba. Le dice: envía 2 de tus hombres a traerlo, que era Pedro, hermano. Envía a traerlo. Envía que venga Pedro a tu casa, hermano. Y también se le aparece en visión a Pedro. Dice que tuvo hambre, dice Pedro, y subió a la azotea a orar mientras le preparaban algo de comer. Y estando en oración, dice que entró en un éxtasis, entró en una visión. Le estoy narrando la historia así rapidito. Entró en un éxtasis, hermano, en una visión. Y él pudo ver en esa visión un lienzo con toda clase de animales, hermano, que venían ahí. El Señor le dijo: Pedro, mata y come. Entonces un judío de esos ortodoxos, hermano, de esos judíos, le dice: ¿cómo me estás pidiendo que yo coma de esos animales si son animales inmundos? Y ahí está el mensaje: no llames inmundo a lo que yo he santificado. En pocas palabras, el mensaje que le están diciendo: mira, Pedro, y ahí lo dice textualmente lo dice en Hechos 10: van a venir 2 hombres a buscarte. Yo creo que lo anoté ese versículo, hermano. Sí, Hechos 10:19. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, él se quedó así como: ¿qué me quiere decir el Señor con esta visión? Mientras él meditaba en la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Eran 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes. Mire qué instrucción más clara, hermano. No dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Si Pedro no recibe esta visión, no va, hermano. No va. Si él no recibe esta visión, no va, hermano. ¿Sabe por qué? Tal vez ponen Hechos 10:28 ahí rapidito. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, el que un judío entrara a la casa de un gentil, hermano, bien feo el ejemplo, pero le voy a poner un ejemplo bien feo. Yo espero no dañar a nadie. Pero ¿sabe cómo era eso? Es como que usted mire a su pastor entrando en su carro a un motel. Y usted, el pastor, a un motel, ¿y qué va a hacer ahí? Solo le quiero poner esto: es de la misma magnitud que miraran a un judío entrar en la casa de un gentil. Hermano, era algo que no podía pasar. Era algo que no se podía dar. Que un judío entrara a la casa de un gentil era algo que no. Mire, tal vez ahí está, mire, y le digo: vosotros sabéis cuán ilícito, hermano, era como un pecado capital. Cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Y dice ahí, hermano: pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. O sea que con aquella visión a Pedro le aclararon y le dijeron: vas a ir a hacer una comisión a la casa de un gentil, y yo sé que me vas a decir que no, pero por eso te aparezco de esta forma, para que no me digas que no. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Así es que, Pedrito, los hombres te van a señalar, tus compañeros te van a decir que estás mal, tus compañeros te van a decir que fallaste, pero soy yo que te estoy dando la orden. Y tú mismo escribiste allá, hermano, Pedro dijo eso allá en Hechos 4: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Él mismo lo había dicho con su propia boca, hermano. Él mismo lo había dicho a los fariseos: miren, fariseos, yo no puedo dejar de predicar este nombre, porque es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, aunque sus compañeros judíos lo iban a apedrear porque iba a entrar a la casa de un hermano de un gentil, él dijo: yo voy a cumplir esto porque Dios me lo está ordenando directamente. Y entonces fue a la casa del Cornelio, hermano, por instrucción divina. De otra manera no hubiera ido este hermano. Yo así lo catalogo. De otra manera no hubiera ido Pedro. Entonces, mire, estamos ya en Hechos 10. Ahí vamos en orden cronológico. Cuando leemos el verso 24 dice: al otro día entró en Cesarea, así se llamaba la aldea. Cornelio los estaba esperando. Ese hombre es una fe tremenda, hermano. Los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Mire que hizo evangelismo sin conocer de Jesús. Hizo evangelismo, hermano. Qué cosas estas, hermano. Verso 27 todavía dice: y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Lo que quiero mostrarle, hermano, es que ahora aquella iglesia que comenzó con 120 personas
que se expandió, hermano, a 8,000 personas, y que ahora ya estaba en Samaria, y que ahora Pablo ya había sido habilitado para predicar el evangelio, ahora se sale de Jerusalén, se sale de los judíos, hermano. Ya no solo los judíos, sino que se sale el evangelio a los gentiles, a los que no tenían sangre judía. Y ellos, mire, los judíos tenían una onda que ellos creían que el evangelio solo era para los judíos, hermano. Eso es lo que creían ellos, que el evangelio solo era para Jerusalén, para Israel, y que de ahí no se podía salir. Pero mire, el Señor aquí les cambia el chip y dice: no, yo no vine solo para los judíos, yo vine para todo aquel que cree en mí. Entonces, hermano, nace una nueva iglesia aquí en Hechos 10:24, nace la iglesia gentil. ¿Sabe cómo puedo ver esto yo, hermano? ¿Sabe cómo puedo ver esto? Lo que pasó en Hechos 2, donde nació la iglesia judía, ahora está pasando en Hechos 10, que está naciendo la iglesia gentil. Me van preparando Efesios 2, por ahí lo anotaba para que lo leamos, pero quiero llegar al verso 44, Hechos 10:44. Aquí vamos a poner el punto, mire. Hechos 10:44. Hermano, solo el libro de los Hechos. Solo el libro de los Hechos, hermano. Vamos a leer hasta el 46. Dice ahí: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mire qué cosas estas, hermano. Todavía, mire, Pedro ni había terminado el discurso cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Ahí está, mire, gentiles, hermano. Pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió. Entonces, hermano, ¿qué cosa es esto? Esto ya no fue en Jerusalén, ya no fue en Samaria, ya no fue dentro de las fronteras de Jerusalén, sino que esto fue en Cesarea. Así se llamaba esa aldea. Cesarea, hermano. Y allí había otra iglesia. Allí comienza la iglesia gentil. Mire, esto ahí le puse yo en la casa de Cornelio. Aquí, hermano, fue lleno Cornelio. Y yo le puse aquí y compañía, porque había más gente ahí. No solo estaba su familia. Hermano, este hombre es histórico. Este hombre debería tener un puesto dentro de la iglesia, este hombre, hermano. Porque en la casa de él nació la iglesia gentil. Hermano, yo pudiera unir estos dos puntos. Mire, si yo pudiera destacar estos dos puntos. Mire. Qué lindo, hermano, si lo entendemos de esta manera. En este punto nace la iglesia judía, en los 120 personas, ahí comienza la iglesia. Pero en la casa de este hombre, hermano, ahí se da la iglesia con los gentiles. Es decir, el evangelio se sale de las fronteras de Israel y llega a los gentiles. Y mire otra vez, hermano, el Espíritu Santo. O sea, esta es una muestra en todos estos puntos que llevamos ahorita. Son 5 puntitos, ya vamos a ver otros 2. Pero en estos 5 puntitos, hermano, lo que miramos es el derramamiento del Espíritu Santo. No solo es una vez. Hermano, si hoy, mire, si el Señor en un culto se derrama sobre nosotros, qué lindo, hermano, qué lindo. Yo anhelo eso, y esa es una de mis peticiones, que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nos bautice a todos. Pero al siguiente domingo vienen otras 10 personas y reciben a Cristo. ¿Qué tiene que pasar otra vez? Tiene que venir otro derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, y si más adelante ya hay otras 50 personas que vienen y reciben a Cristo, y hermano, ¿qué tiene que pasar otra vez? Tiene que venir un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Y así sucesivamente. Cada cristiano que venga y acepte a Cristo, hermano, por ese cristiano se tiene que derramar el Espíritu Santo. Y puede ser que ahí estemos siempre nosotros recibiendo llenura tras llenura, tras llenura, tras llenura. Hermano, mire, si nosotros logramos entrar en ese fluir en Dios, es una iglesia que no la detiene nadie, hermano.
No la detiene nadie. Es una iglesia que va en constante crecimiento. Es una iglesia donde los dones del Espíritu Santo están entre nosotros, moviéndose, pasando cosas sobrenaturales. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay milagros verdaderos entre nosotros. Mire, hay sanidades, hermano. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hermano, hay milagros en medio de nosotros. Mire, tenemos que anhelar esa vida en el Espíritu. Hermano, perdóneme si no solo estamos jugando a la iglesita cuando éramos niños, hermano, y ahí uno predicaba, el otro cantaba, hermano, y jugábamos a la iglesita. Hermano, podemos estar jugando a eso nosotros. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos. Entonces, aquí se dio algo. Ahora, hay un versículo en Efesios, porque no es que sean dos iglesias. Quiero aclarar eso. No estoy predicando de que hay dos iglesias. No, la iglesia es una sola. Solo que el Señor derribó una pared que había entre los judíos y los gentiles, hermano. Efesios 2, yo lo anotaba por aquí, tal vez lo pones ahí. Efesios 2:14. Mire lo que dice. Porque él mismo, hablando de Cristo, él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, ¿qué está diciendo aquí? Judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es que existía esa, hermano, existía esa pared. Los judíos, ellos creían, no, solo para nosotros. No, el evangelio no es para nadie más, el evangelio es solo para nosotros los judíos. Entonces había una pared entre judíos y gentiles. Pero cuando el Espíritu Santo se derrama ahora entre los gentiles, hermano, se cae esa pared intermedia. Y ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. No importa raza, no importa color, no importa sexo, hermano, porque antes sabe que a las mujeres en el Antiguo Testamento las tenían así como excluidas, hermano. Ahora no. Ahora las hermanas tienen toda una participación dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora el evangelio que predicamos no tiene color, no tiene raza, no tiene, hermano, no tiene nacionalidad. Es para todo aquel que crea en Cristo Jesús. Pasa a formar parte de la iglesia y ya recibe la promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces esa pared se derrumbó. ¿Cuándo se derrumba? Mire, por eso le digo, este hombre, Cornelio, es un hombre que tiene que estar ahí en los libros de historia del cielo, hermano. Porque ese hombre ahí en su casa comenzó esa unidad que debe haber en la iglesia. Sigamos avanzando, hermano, miremos este otro caso. De Hechos 10, vamos a saltar hasta el 19, que allí se da otro derramamiento del Espíritu Santo. Mire qué cosas estas, hermano. Donde surgía una iglesia, hermano, tenía que haber derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 19 dice: aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, discípulos, hermano, mire que estos eran discípulos, y les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Es que, mire, hermano, por esto que le decía, cuando nosotros no conocemos al Espíritu Santo, no lo recibimos. Hermano, no podemos recibir a quien no conocemos. Por eso qué importante, hermano, es conocer que hay un Espíritu Santo, que es una persona. Y vaya, y sobre eso, qué importante es conocer que somos totalmente dependientes del Espíritu Santo. La iglesia es totalmente dependiente del Espíritu Santo, hermano. Mire, así como dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Así yo podría decirle con Biblia también, nadie viene a Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. ¿Quién nos va a llevar a conocer la verdad entonces? El Espíritu Santo, hermano. O sea, mire, en pocas palabras, no podemos conocer a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Lindo fuera si hagáramos un versículo que dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo.
¿Quién nos lleva a la verdad? El Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? Por medio del Espíritu Santo. Y entonces, ¿y cómo vamos a ir al Padre? Por medio de Cristo. Entonces, hermano, hoy en día debemos de estar predicando esto. No podemos conocer a Cristo si no es por medio del Espíritu Santo. Para conocer a Cristo, queremos conocer a Cristo, verdaderamente lo queremos conocer, no podemos hacerlo fuera del Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo podemos conocer quién es Jesús, hermano. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo, hermano? Esas son preguntas muy profundas. Pero por medio del Espíritu Santo podemos conocer quién es Jesús, podemos conocer la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, aquí en Hechos 19, al seguir leyendo, dice, no, ni siquiera hemos oído, dice ahí si hay Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué bautismo pues fuiste bautizado? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Hermano, me fui a estudiar esto. Fíjese que dicen algunos comentaristas que estos eran discípulos de Juan, hermano. Eran de la corriente de Juan. Vamos a hablar un poquito de esto. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Siguiente versículo. Cuando oyeron esto, dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, otra vez, hermano, hay otro derramamiento. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en total 12 hombres, 12 discípulos. Hermano, 12 discípulos que andaban predicando de Jesús, pero no habían sido bautizados. Qué tremendo esto, hermano. Hermano, y aquí es donde uno a veces se pregunta, ¿y nosotros los que estamos predicando ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo? ¿No será, hermano, que hay un montón de predicadores que no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Porque existe la posibilidad. Ya vamos a ver otro por ahí. Pero mire, aquí vemos a 12 discípulos, hermano. Fíjese que yo le puse a esto, vamos a poner el versículo, Hechos 19, del 1, leímos ahí hasta el 7. Hermano, estos yo le puse que eran como discípulos de Juan, fíjese. Yo creo que le puse de la línea de Juan, porque ya Juan hace tiempito se había ido, hermano. Pero sí, eran discípulos de la línea de Juan el Bautista, porque estos se quedaron solo con el bautismo de Juan, hermano. Yo le puse a esto discípulos de la línea, o sea, del mismo discipulado de Juan. Pero no le puse dónde fue esto. Mire, se lo voy a poner para no borrar. Esto fue en Éfeso. Esto fue en otro punto, hermano. Y siempre en la iglesia gentil. Esta es iglesia gentil, pero solo que está registrado esto como en la ciudad de Éfeso. Hermano, fíjese que estaba leyendo algunos comentaristas y usted sabe, usted puede ver en los tiempos de Jesús, usted puede ver que había una pugna entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. ¿Sabe que los discípulos de Juan iban a donde los de Jesús y les decían, ustedes solo comiendo pasan y nosotros ayunamos? Le decían ellos, hermano. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos a comer y nosotros sí? Le decían a Jesús. ¿Por qué tus alumnos? Vamos a estudiar ese tema, hermano, ahí lo tengo también. Que hay escuelas, hermano, hay escuelas que han sido como que hay gente que se ha quedado con escuelas, hermano. Por ejemplo, habían unos que se sentaron en la cátedra de Moisés y no se salieron de ahí, hermano. Fíjense que ahí tengo ese tema, lo vamos a ver un martes de esto. Pero estos me parece que estos, ¿sabe qué? Entraron en la línea de Juan y como Jesús estaba predicando paralelamente el evangelio, pero ellos no. Juan es mi discípulo, o es mi maestro, Juan es mi maestro. Entonces se quedaron como maestros, tuvieron siempre como maestro a Juan. Mientras que Jesús, ahí estaba. ¿Sabe usted que Andrés y Pedro eran dos discípulos de Juan? Ahí lo tengo eso ahí arregladito ya, hermano. O no tan arregladito, pero ya lo tengo claro cómo lo puedo explicar. Mire, ¿sabe usted que Pedro y Juan eran discípulos de Juan el Bautista? Que cuando ellos escucharon hablar de Jesús, le dijeron a Juan, hasta aquí te seguimos, Juan. Nos pasamos para la escuela de Jesús. Y siguieron a Jesús. Dejaron aquella escuela y se vinieron para la escuela de Jesús. Pero hay otros discípulos que no hicieron esa transición y me parece que así están estos, hermanos.
No hicieron esa transición, se quedaron solo con el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Hermano, el bautismo de Jesús, ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando nosotros nos bautizamos en Jesús, estamos anunciando su muerte y su resurrección. Esa es la diferencia. Estamos anunciando su muerte y la resurrección. Ellos no, ellos solo bautizaban por el arrepentimiento de los pecados. Es un bautismo diferente, hermano. Al estudiar esto, es un bautismo distinto. El bautismo de Juan es un bautismo distinto al que nosotros, hermanos, practicamos, que es el bautismo en el nombre, ya sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Las dos formas son bíblicas, solo que lo que anunciamos es ahí, es muerte y resurrección. Eso es lo que anunciamos. Entonces vino Pablo y primero los bautiza en el bautizo de Jesús. Eso es lo primero que hace, los bautiza en agua. Pero después dice que les pone las manos, hermano, y reciben el Espíritu Santo. Hay otro derramamiento allí. Hermano, mire, lo que yo quiero mostrarle es, ¿sabe lo que nos enseñan este tipo de temas? La importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que podemos ver aquí, la importancia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces aquí hay 6 casos. Mire, hay un caso, hermano, que yo quiero dejárselo. Todavía tengo unos 6 minutitos, 7 minutitos. Hay un caso que quiero dejárselo, que no dice literalmente que fue bautizado en el Espíritu Santo, pero me parece que sí. Se lo voy a leer. Hechos 18:24. Yo sé que ya fuimos al 19, pero por cuestiones de didáctica quise explicarle esto primero para que se me haga un poquito más fácil explicar ese otro punto. Porque en Hechos 18 hay un hombre llamado Apolos, hermano. Hechos 18:24. ¿Cómo dice el 19? Quiero ver el 19, déjeme ver algo. Habla de Apolos, pero dice que mientras Apolos estaba en Corinto. Es que mire, hermano, cuando unimos estos dos capítulos, déjeme decirle esto para que nos ubiquemos un poquito en la historia. Cuando nos unimos en estos dos capítulos, 18 y 24, fíjense que quien estaba ministrando ahí era Apolos, como que, por decirlo así, déjeme decirlo de esta manera, el pastor de esa iglesia era Apolos. Pero Apolos hace un viaje, se va para los Corintios y llega Pablo. Y Pablo, cuando ve a esos 12 discípulos con eso, hermanos, los ubica pues espiritualmente. Les dice: ustedes andan mal porque solo andan predicando el evangelio de Juan todavía, el bautismo de Juan. Yo les voy a enseñar el evangelio completo. Pero mientras eso sucedió, mientras el pastor de ellos, el maestro de ellos, andaba allá en Corintios. ¿Qué cosas? Salió y Pablo aprovechó ese momento. Pero mire, leamos el 18:24 para ver qué más sacamos acá. Dice: entre tanto llegó a Efeso un judío llamado Apolos, como que ahí llegó a establecerse, hermano, maestro en las escrituras. Mire quién era este, maestro en las escrituras. Número 2, predicador de gran elocuencia. Era natural de Alejandría, no era de ahí, había llegado a Efeso o a Éfeso. Y había sido instruido de las enseñanzas del Señor. Era un hombre de espíritu ferviente. Ese espíritu que se menciona ahí es el espíritu humano, espíritu ferviente. Se había entregado por entero a anunciar las buenas noticias del Señor. Mire, predicaba. Aun cuando, oiga esto, en lo relativo al bautismo tan solo conocía, también, hermano, el de Juan. Por eso quise explicar primero, para que nos ubicáramos un poquito mejor, que este hombre estaba en las mismas condiciones que estos 12. Y algunos dicen, hermano, que estos 12 eran discípulos de Apolos, que Apolos era el maestro y ellos 12 eran discípulos. No lo dice la Biblia textualmente, pero al ver toda la similitud que tiene, y este era un maestro, era un predicador, y que estaba ahí en Éfeso, todo da a entender que este era el maestro de esos 12. Pero mire, así como estaba su maestro, así estaban los discípulos. Solo conocían el bautismo, el espíritu de Juan, del bautismo de Juan. Dice, en la sinagoga donde empezó a predicar, dice el verso 26, con mucha valentía le escucharon Priscila y Aquila. Anote esos dos nombrecitos, hermano. Estos eran discípulos de Pablo.
Hermano, usted revisa a Priscila y Aquila en la Biblia, eran un matrimonio excepcional también, lindo como para estudiarlo en algo de matrimonios, porque ahí se demuestra la unidad que había en ese matrimonio. Esos nunca aparecen separados, hermanos, siempre aparecen Priscila y Aquila cuando se trata del ministerio, pero cuando se trata de cosas de la casa, siempre aparece Aquila, que es el esposo, y Priscila, dándonos a entender como que el ministerio espiritual lo tenía la esposa. Por eso la ponen en cuanto a lo ministerial es primero ella y después él. Pero cuando hacían los discipulados en la casa, dice la Biblia, que lo hacían en la casa de Aquila y Priscila. Como quien dice, lo ministerial lo tiene mi esposa, pero en la casa yo soy la cabeza del hogar. Hermano, aprender a ubicarse ahí en algunas cosas. Bien, todo esto tiene una enseñanza. Pero lo que le quiero decir es que estos eran discípulos de Pablo. Estos conocían acerca del Espíritu Santo. Dice, Priscila y Aquila lo invitaron a ir con ellos y le explicaron con detalle las cosas que todavía él ignoraba. Hermano, esta es la versión, creo que es la versión Nueva Traducción Viviente. Déjeme ver. No, la Castilian es esta. Porque me llamó la atención como lo expresa esta versión. Dice, ellos ignoraban, o él ignoraba acerca del camino de Dios que ya estaba siguiendo. Hermano, qué cosas estas, hermano. Mire, si esto no estuviera escrito en la Biblia, hermano, me costaría creerlo, porque era un maestro, era un predicador, hermano, y dice que era un predicador de tanto calibre que cuando él hablaba, hermano, convencía, pero no conocía el Espíritu Santo. Dije ahí, ignoraba al Espíritu Santo. Entonces, mire, iglesia, aquí tenemos que aprender algo. No solo porque habla bonito alguien, no crea usted que es lleno del Espíritu Santo. No solo porque da unos mensajes, hermano, que de Dios santo, que a saber dónde lo saca, no solo por eso quiere decir que es lleno del Espíritu Santo. Hermano, es que hay habilidades que se adquieren. Hay habilidades que se adquieren. Alguien puede sacar, hermano, cursos de oratoria, por ejemplo, para hablar bien. Y entonces tienen una elocuencia para hablar, pero es un mensaje vacío. Entonces, mire, ¿cómo debemos de estar nosotros, la iglesia, cómo debe estar atento, hermano, de abrir nuestros oídos a alguien que está lleno del Espíritu Santo, y no solo a alguien que hable bien y que hable bonito y que tenga la capacidad de, hermano, de expresarse? No, hermano, tenemos que abrir nuestros oídos a alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque así lo que ministra el que está a la cabeza, hermano, así van a ser los discípulos. Entonces, mire, estos discípulos, estos que están en Hechos 19, seguramente, hermano, el maestro de ellos era Apolos. Pero como Apolos solo conocía el bautismo de Juan e ignoraba, hermano, la vida del Espíritu, así también eran sus discípulos. Así también eran los que él, hermano, instruía. Entonces, esto me llama la atención, hermano, porque este hombre, por lo que yo miro de Apolos después, me parece que él fue lleno del Espíritu Santo allí. Porque cuando usted le da seguimiento a Apolos, sabe que Pablo está allá con los corintios, en 1 Corintios 3 creo que está eso. Y hermano, y les dice, yo les traía lechita a ustedes, o yo les traía comida sólida a ustedes, pero no se las puedo dar, les voy a dar leche, porque son niños. ¿Por qué son niños? Porque hay unos entre ustedes que andan diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Quiere decir que ese se desarrolló después. Quiere decir, hermano, que ese entró a la vida en el Espíritu, porque se habla que él tuvo iglesia después. Tanto así que había unos que se peleaban. Hermano, como que ahora entre nosotros aquí, ¿verdad? No, yo soy del apóstol Germán, no, yo soy del apóstol Sergio. Peleándonos por eso, hermano. ¿Sabe qué? Son niñerías. Pero lo que le quiero mostrar es que Apolos llegó a desarrollarse de tal manera que se puso a la par de Pablo, hermano. Llegó a ser un apóstol. Apolos llegó a ser un apóstol. Pero no lo fue sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, qué importante. Aquí vamos a anotar este último punto de Apolos, que también estaba en Éfeso, Hechos 18:24.
Mire, vimos aquí, hermano, ya estamos cerrando el tema, 7 derramamientos en diferentes puntos, hermano. Aquí hablemos un poquito de, hoy sí vamos a poner, esto fue en Éfeso también. Pero quien fue lleno aquí fue Apolos. Aquí fue en Éfeso también, pero fueron llenos como que los discípulos de Apolos, hermano. Entonces, mire, en 7 lugares distintos, lo que yo quiero mostrarle aquí a la luz de la palabra, hermano, es que en 7 lugares distintos, y pueden haber más, iglesia, yo no estoy diciendo que solo estos son, pero pueden haber otros derramamientos. Mire, obra del Espíritu Santo hay muchas en el libro de los Hechos. Porque aquí me puede decir usted, pero pastor, aquí nos saltamos desde el 4 hasta el 8. Quiere decir que en el 5 no pasó nada, en el 6 no pasó nada. Todo ahí es vida del Espíritu, hermano. Solo que yo entresaqué las veces que el Espíritu Santo se derramó. Iglesia, ¿así me doy a entender? Las veces que el Espíritu Santo se derramó y bautizó a alguien. Solo en el libro de los Hechos. Y solo de Hechos 2 a Hechos 19 pasaron estos 7 derramamientos del Espíritu Santo, hermano, dándonos a entender que donde surgía una iglesia, llegaba el bautismo en el Espíritu Santo. Que comenzó con 120 personas, sí, 120 personas que fueron bautizadas, sí, pero que cuando la iglesia creció, se sumaron aquellos 3,000 y después se sumaron los otros 5,000. Fue necesario que viniera un nuevo derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Por qué? Por todos aquellos que habían llegado después de los 120. Hermano, que cuando la iglesia se expandió para Samaria, fue necesario que ahí llegara también el bautismo en el Espíritu Santo. Fue necesario. Y mire, los apóstoles de Jerusalén, los que estaban aquí en Jerusalén, se dieron cuenta que en Samaria estaba creciendo la iglesia, que había un mover de Dios. Entonces nada más, nada menos que a Pedro y a Juan los envían para que vayan a poner las manos sobre ellos y reciban, hermano, el don del Espíritu Santo. Fue necesario. Ahora, cuando la iglesia se expande, hermano, aquí en este punto, cuando la iglesia se expande, hermano, a los gentiles, fue necesario que llegara el bautismo en el Espíritu Santo. Fue necesario. Imagínense esa iglesia en Cesarea que no hubiera recibido la llenura del Espíritu Santo. No prospera la iglesia, no crece la iglesia, no avanza la iglesia. Entonces fue necesario que también llegara el Espíritu Santo. Aquellos que andaban predicando y sin ser bautizados en el Espíritu Santo, mire, fue necesario que llegara Pablo, pusiera la mano sobre ellos y recibieran la llenura del Espíritu Santo. Y lo mismo pasó con Apolo. En resumen, hermano, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En resumen, donde surja un cristiano, está la promesa. Hermano, si póngale usted póngale que aquí solo fuera, vaya, que solo la iglesia estuviera en Cortés y de repente surge una iglesia en Omoa, póngale así, se lo quiero. Es necesario que se vaya a ministrar allá la llenura del Espíritu Santo. Porque hay una iglesia donde hay un hijo de Dios, como lo vimos en Hechos, todo aquel que es llamado tiene la promesa del Espíritu Santo. Entonces, al final no puede haber un cristiano que diga, no, yo no puedo, es que no es para mí esto. No, hermano, todos aquellos que hemos creído tenemos una promesa. Y lo que Dios promete, lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que todos los que somos hijos de Dios tenemos la promesa. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Esperémosla, hermano. Y anhelémosla, esperémosla. Quizás estemos ahí en esos 10 días que estuvieron aquí los apóstoles esperando, los discípulos. Pero hermano, 10 días ahí esperando, pero la promesa llegó. Amén, amén y amén. ¿Será que hay alguna preguntita? Todavía es temprano, ¿ah? Aquí. Mi pregunta es, cuando vaya, digamos, ya estamos bautizados, ya se derramó el Espíritu Santo sobre nosotros, pero cuando nosotros pecamos o hacemos algo malo, me imagino que tiene que volver a derramarse el Espíritu Santo. Lo digo porque David decía en el Salmo 151, que decía de que donde él se confiesa y le pide no perdón, quites no quites de mí tu Santo Santo Espíritu.
Entonces mi pregunta es eso, o sea, que sí se puede. Mire, se puede, hermano, se puede perder esa vida en el espíritu. Claro que sí. ¿Sabe quién le pasó? A Saúl. Dice que por eso es que David decía en carne propia: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él había visto la experiencia en ese tiempo con su padre espiritual Saúl, cómo le habían quitado el Espíritu Santo y había llegado un espíritu malo a atormentarlo. Hermano, cuando somos una casa, hermano, somos una casa, y cuando nosotros realmente, hermano, vivimos una vida desordenada, podemos perder el Espíritu Santo. Solo déjeme hacer una diferencia, ya voy a hablar de eso. Solo otro caso le voy a poner. Sansón, después de estar jugando con el pecado, hermano, que iba y salía librado: no me pasa nada, vuelvo a ir, vuelvo a pecar, no me pasó nada, miren cómo salgo librado, peco y no me pasa nada. Va a llegar un día donde dice la Biblia, y el espíritu de Dios se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Puede pasar eso, hermano. Lo que dice el hermano puede pasar. Pero mire, hermano, todos pecamos, todos cometemos errores, todos cometemos planchones. Pero qué lindo es tener la actitud de David, que cuando le fallamos al Señor, vamos a pedirle perdón a Él y decirle: Señor, aquí estoy, me equivoqué, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, no es que, hermano, mire, el bautismo en el Espíritu Santo, así como el bautismo en agua, es uno, pero las llenuras son múltiples. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo es como el receptor para que después usted siga siendo lleno. ¿Sabe cómo es esto? Es como un vehículo, hermano. Un vehículo, entre más se usa, más tiene que llenarse. Entre más largo va, más se tiene que llenar. Entonces, mire, nuestra actividad en el Señor, aún en lo secular también, si somos personas muy ocupadas, tratemos de estar llenos del Espíritu Santo, hermano, para que no nos vayamos a cargar, para que no vayamos a sentir algo muy pesado. ¿Sabe qué? Llenémonos del Espíritu Santo, aún para que en el trabajo secular usted lo haga tranquilamente, hermano, y no se estrese. Tranquilo usted. ¿Por qué? Porque anda lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? Llega un tiempo como que la aguja le está diciendo a uno: ya está en rojo, hermano, ya está en empty. Entonces cualquier cosita lo satura a uno, hermano. ¿Qué hace falta? Llenura. Medio le dijo algo a su jefe y, hermano, usted sintió que ya le jalaron las orejas por detrás. ¿Qué falta? Llenura. Entonces hay que estarnos llenando constantemente. Pero el bautismo del Espíritu Santo es uno, solo que hay que estarnos llenando constantemente. Vasijas. Vaciarnos y volvernos a llenar. ¿Sabe qué nos da eso, hermano? Eso nos da mantenernos frescos siempre. Sí, hermano, si usted tiene un vaso y por ejemplo el día lunes le echó un poco de fresco ahí, te lo deja ahí y lo va a buscar ya el viernes de la misma semana, ¿se va a tomar ese fresco? Ya no, hermano, ya está viejo, seco, todo feo eso ya, hermano, todo disipado ya no sirve. Pero cuando nosotros somos vasijas, que lo que recibimos lo damos, usted sabe que siempre hay algo nuevo en nosotros, siempre hay algo nuevo que dar. Eso es para que, más que todo, cuando nos toca ministrar. Por ejemplo, ve aquí, a mí me toca predicar por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana. Recibo y a dar, hermano, para que el Señor me vuelva a llenar. Entonces eso se vuelve algo fresco. El Espíritu Santo me llena, lo venimos a impartir. Entonces, ¿yo cómo me quedo? Vacío. Vengo otra vez, me lleno, lo vuelvo a dar. Y hermano, todos, mire, todo eso lo podemos ver y lo vamos a hablar en la reunión del sábado. Eso lo aplicamos al servicio. Los hermanos que cantan aquí en la alabanza, los hermanos que danzan, llénense para dar. Llénense y vacíense. Llénense y vacíense. Y ahí estamos en esas llenuras. Amén. ¿Alguien más? Sí, hermano Olman. ¿Qué horas tienen? Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, ¿cómo darse cuenta si uno tiene la llenura del Espíritu Santo o no la tiene? ¿Cómo darse cuenta uno? Mire, hermano, buena pregunta esa, fíjese. Por ahí me la hacía otro hermano el día que lo dimos hermano Claren, creo que me hablaba de esto.
Mire, hermano, una de las maneras que se manifiesta la llenura del Espíritu Santo es en nuestra boca. La llenura se refleja en lo que nosotros hablamos. Sabe, yo no lo quiero poner como solo que así se manifieste, pero una de las maneras es el hablar en lenguas. Usted busca eso en la Biblia. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Eso en casi todos estos versículos que lo vimos, usted lo puede ver. Que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra manera de hablar, en lenguas. Y ¿sabe lo que sucede a veces? Que tenemos miedo, hermano, que ¿qué va a decir que el que está a la par, que me escucha hablar así? Hermano, dele libertad al Espíritu Santo y hable sus lenguas. Mire, ¿cómo se da eso? Según mi experiencia, ¿cómo se da eso, hermano? Cuando usted siente la boca llena y no sabe qué decir, ábrala. Ábrala. Se vienen esos momentos donde hay algo, hermano, interno, y entonces uno quiere expresar eso que siente y no puede. Solo abra su boca y empiece a hablar lenguas. ¿Sabe qué? Esa es una comunicación que solo se entiende en el mundo espiritual. Hermano, una de las cosas que a mí me enseñaron y que a mí me quedó grabada es que el enemigo trata de descifrar esas lenguas y no puede. Hay cosas que el enemigo, nosotros las decimos en nuestro idioma, el enemigo las entiende, hermano, las agarra y las quiere destruir. Eso le pasaba a Daniel. Daniel estaba en sus momentos de petición y dice que, hermano, esa petición fue estorbada para que llegara allá donde Dios. Eso lo puede leer en Daniel 9. Él estaba orando, pero esa oración que hacía Daniel dice que fue estorbada y por eso se tardó 21 días, hermano, en llegar a esa petición. Pero no fue por otra cosa, más porque esa petición fue estorbada. Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas, el enemigo quiere descifrar ese lenguaje, pero no lo puede descifrar, porque es un lenguaje en el espíritu. Es donde mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo, hermano, y podemos emitir un lenguaje que puede llegar directamente al Señor. Las lenguas es algo poderoso, hermano. Sí, mire, hermano, yo podría decir, con tal que no haga nada fingido, ¿va? Porque se puede dar también, ¿va? Es que mire, hermano, esto realmente, mire, ¿cómo le explico esto, amado? Mire, esto no hay que forzar nada, hermano. Yo he escuchado a algunos que empiezan a decir, es que esto no es así. Esto no se trata de, mire, yo le podría decir, no hay clases. Yo no le puedo decir, hermano, vamos a ver llenura del Espíritu, primera parte, materia 1, y tiene que hacer esto y lo otro. Hermano, ya al siguiente trimestre vamos a ver la llenura del Espíritu, parte 2, y ya nos vamos a meter un poquito a ver. Hermano, eso no es ABCD. ¿Sabe qué es esto? El que crea en mí, dice el Señor. Tal vez busque ahí, tal vez Marcos 16, 15, dice, y vos, sí, yo creo que ahí está, donde dice, hermano, y estas señales los seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios. Y creo yo, hermano, si no estoy mal, dice, y hablarán nuevas lenguas. Pero ¿para quiénes? Para los que creen, hermano. Lo que le decía, solo sentémonos a esperar que es una promesa y que el Padre no va a fallar en enviarla. El Señor es fiel y justo, hermano. Por ahí está. Ir por todo el mundo, sí, pero más abajito el otro versículo 17, tal vez lo ponen ahí, esta calidad aquí, mire que ahora lo ponen los hermanos. ¿Lo tiene ahí, hermano Gerson? Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Pero sobre todo, hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes, hermano? Los que creen. Esto no se trata de clases, hermano. Sí es bueno ver la Biblia en cuanto a esto para que tengamos un amplio conocimiento y ver que esto no es del más espiritual, no es del que ora, no es del que ayuna. Hermano, es una promesa del Señor. Es una promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, hermano.
creer que el Señor dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre nosotros y actuar. Aquí, hermano. Faltan unos minutitos para las 9, ya nos vamos a ir, hermano. Bendiciones, pastor. Tengo 3 preguntas en una. Primero, ¿es posible alcanzar la salvación en un caso de una persona que esté en su lecho de enfermedad, reconozca que Cristo es su Salvador y que sea bautizado del Espíritu Santo? ¿Esa alma se salva? Una. Segundo, ¿cómo reconocer cuando la lengua es un bautizo del Espíritu Santo y no lenguas contrarias? Hablando de lo espiritual, el ámbito satánico, Dios así lo reprenda. Tercero, se puede llegar a tener temor si nosotros, en un caso, usted decía que visitó el Espíritu Santo dentro de la casa. Se puede llegar a tener algún temor dentro de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de decir, ok, si me visita el Espíritu Santo aquí en la intimidad de mi hogar, ¿qué puede pasar? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a sentir? No voy a decir que está la lechuza allá afuera, o Sí, sensaciones hombre. o pensamientos humanos. Sí, hermano, mire, sabe que de atrás para adelante, mire, sabe que ese es uno de las contenciones que le ponemos al Espíritu Santo. Que sabe que hay gente que dice, es que si viene el Espíritu Santo me va a botar. Hermano, a mí que me revuelque, no me importa. Con tal de recibir el Espíritu Santo, a mí que me revuelque, hermano. O sea, ¿por qué? Y sabe que el Espíritu Santo es así, hermano, que cuando nosotros no le damos la libertad, Él no actúa. Simplemente, hermano. Mire, por ejemplo, a veces, yo he visto esto, hay veces que hay ministros que hacen llamados, ¿cuántos no han recibido el Espíritu Santo aquí? Y hay varios, hermano. Y los que quieran recibir el Espíritu Santo, vengan aquí enfrente, vamos a orar, hermano. Y 2 o 3, y la mayoría no han recibido. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Es la obra del Espíritu Santo o somos nosotros? Somos nosotros que no lo anhelamos. Somos nosotros que lo retenemos. Entonces lo que dice el hermano, podemos, mire, en nuestras casas, hermano, yo sé de testimonio que gente dormida la bautizó en el Espíritu Santo. Pero ¿sabe cómo se acostaron ellos? Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y con esa petición se acostaron y dormidos los bautizó el Espíritu Santo. Entonces, cuando la manifestación del Espíritu Santo viene y nosotros sentimos temor y no, Señor, entonces el Espíritu Santo simplemente respeto tu decisión. Respeto tu decisión. Por ahí decían, lo escuché de mi pastora que ya está con el Señor, el Espíritu Santo es un caballero, hermano. No es nada la fuerza. No es nada la fuerza. Cuando nosotros le damos la apertura, Él actúa. Cuando nosotros lo pedimos, lo anhelamos, Él actúa. Pero cuando nosotros le decimos, no, Señor, tengo miedo, respeta eso. La otra era, hermano, de la salvación. Hermano, para la salvación lo único que necesitamos es creer. Eso es todo. Si hay alguien que creyó y no le dio lugar ni de bautizarse en agua, claro, hermano, ahí hay que aplicar Juan 3. Juan 3 le explicaron a Nicodemo eso. Todo el que ha nacido de nuevo puede ver el reino. Puede ver el reino. Todo el que ha nacido del agua y del Espíritu puede entrar en el reino. Entonces, una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Una persona que aceptó a Cristo, hermano, y que por alguna razón no se bautizó, esa persona pudo ver el reino, aunque no va a entrar, pero ella es salva, pero tiene algunas limitantes a las que otros que se bautizaron sí las tienen, sí pueden acceder a ellas, pero esa persona las tiene. Por eso, otro versículo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero después dice, mas el que no creyere, ¿verdad que ya no ponen la otra de ser bautizado, sino únicamente, mas el que no creyere ya ha sido condenado? Da ahí esa otra parte que triste o que diferente sería que la Biblia dijera, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuera bautizado se pierde. Entonces ahí sí, hermano, pero que esa otra condicionante ya no está en cuanto a la perdición. La otra, ¿cuál era, hermano? ¿Cómo discernir las las lenguas del lenguas. Espíritu Santo Con estos- a lenguas extranjeras, pongamos? Con esto cerramos, hermano. Hermano, ¿sabe usted
¿Sabe usted que el mundo de las tinieblas también tiene sus lenguas? Mire, y esto es a veces, hermano, inconcebible que nosotros de parte de la luz no anhelemos hablar en lenguas cuando hay brujos, que el Señor los reprenda, hermano, que hacen sus reuniones y que hacen sus oraciones en lenguas también. Eso ya no es como que secreto, hermano. No, hombre, eso ya es público. Hermano, en 1998, esto lo he escuchado de mi pastor y por eso yo con confianza lo digo, porque mi pastor no me anda diciendo cosas que también no están confirmadas. Pero en 1998, ¿se acuerda qué pasó en 1998? El Mish, hermano, solo Dios santo, mire, el Mish, dicen que en ese mes hubo una reunión de brujos en Roatán. Eso está confirmado, hermano. Hubo una reunión de brujos en Roatán y que ellos hablaban en lenguas, hermano, desatando maldición para nuestro país. Y Mish se escribe algo así, hermano. No sé, algo así. Así va. Y el asunto es que yo se lo escuché. El asunto que para decir brujo solo le dan vuelta a esta letra. O sea que el nombre de ese huracán solo le cambiaron la W y la pusieron como M. Y al final lo que era, brujos, hermano. Y usted sabe todo lo que afectó a nuestro país eso. Hermano, ellos hablan sus lenguas. ¿Cómo identificarlas? Eso solo por discernimiento del Espíritu Santo, hermano. Eso no hay otra forma. Solo por el mismo Espíritu Santo. Por eso, mire, Pablo, cuando aquella mujer le iba gritando detrás de él: estos son hijos de Dios, hombre, son siervos del Altísimo, iban diciendo algo malo. En Hechos 16, tal vez se lo busca ese versículo. Hechos 16, ellos dice que iba aquella mujer detrás de ellos diciendo: Pablo, estos son siervos de Dios, son siervos del Altísimo, hermano. Y Pablo se va dando vuelta y le dijo: te reprendo, espíritu inmundo, sal de ella. ¿Cómo identificó Pablo que esa mujer era una ministra de Satanás? Si lo que ella hablaba era bueno, si lo que ella hablaba no era mentira. Hay cosas, hermano, que suenan bien. Hay cosas que suenan bien, pero son del lado de las tinieblas. Entonces eso necesitamos mucho discernimiento del Espíritu Santo que nos ayude. Lo tiene ahí, Hechos 16, es verdad. Léalo ahí rapidito. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Mire, decían algo malo. ¿Acaso no es cierto que Pablo era un hombre de Dios? Que eran siervos del Dios Altísimo. Era cierto lo que ella decía, hermano. Pero Pablo ahí dice que, hermano, tal vez ponen el otro versículo donde dice que la reprendió. Y Pablo se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero ¿cómo se dio cuenta Pablo que era un espíritu inmundo? Si lo que decía ella era cierto, hermano, no estaba diciendo ninguna mentira. Entonces, discernimiento, hermano, cuando haya, mire, que el Señor nos ayude, porque hermano, el mal existe. Hermano, aunque usted no lo vea, pero a veces nuestras ciudades son ministradas por ministros de las tinieblas. Que el Señor los reprenda. Por eso es que la iglesia no puede estar dormida. Por eso es que la iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo, hermano, para poder detectar todas esas cosas y contrarrestarlas. Porque tenemos una promesa: que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Amén, amén y amén. Póngase de pie, oramos y quedamos despedidos. Ay, hermano, cuántas cosas que decir de esto, pero que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Cerramos este tiempo de palabras, Señor, que tú nos sigas usando, Señor, para poder predicar, enseñar acerca de estas verdades que están ahí en las Escrituras y que son nuestro manual. Estas son las cosas que deberíamos de estar haciendo como iglesia, Señor. Ayúdanos a poder abrazar estas verdades,
a poder anhelarla, Señor. Que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Jesús, no aspiremos a nada menos que esta vida en el Espíritu, una vida llena. Señor, que venga esa llenura a todos nosotros, que venga ese derramamiento del Espíritu Santo a todos nosotros, y seguramente seremos una iglesia poderosa en esta ciudad, Señor, que trasciende a otros lugares también, Señor, y que crece, así como pasó con la iglesia del inicio, así como aquellas 120 personas iniciaron en aquel aposento, pero que días después ya no eran 120, sino que eran más de 8,000 personas, y luego se extendieron, Señor, a otros lugares, y podemos decir que gracias a eso, aquí estamos nosotros en Puerto Cortés. Está esa iglesia, Señor, que se deriva de esos 120 hermanos que estuvieron ahí llenos, y que nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Que esta casa, que esta iglesia, no haya una sola ovejita de esta iglesia que no sea bautizada con el Espíritu Santo. Que todos seamos llenos del Espíritu Santo y vivamos esa vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestras casas, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, y que podamos, Señor, meditar en esto, anhelar esto, pedir esto, rogar, Señor, la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga, amado.